Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno es volver a encontrarnos en este espacio y, así como decimos siempre, entrar a la presencia del Señor para ser ministrados por Él, para ser desafiados, para recibir una nueva directiva del cielo que nos ayude a transitar este tiempo que nos toca vivir. A menudo pensamos en nuestra propia vida de que nuestros días van pasando, ¿sí? Quizás al paso de los años haces un balance y ves cómo tu vida va transcurriendo y quizás muchas cosas que habíamos anhelado, que habíamos soñado en el pasado, no tienen cumplimiento todavía. Claro, uno siempre tiene esperanza en su corazón, uno siempre tiene fe de que las cosas van a cambiar, que en algún momento nuestra realidad va a dar un vuelco y vamos a alcanzar todos y cada uno de aquellos sueños que tenemos en lo profundo de nuestro corazón. Eso que tiene que ver con lo más íntimo, no quizás con lo que mostramos alrededor, ¿sí? Porque muchas veces proyectamos una imagen, es aquella la que queremos impartir, lo que se llama una buena impresión, o quizás nuestros perfiles de plataformas en internet, lo que mostramos al mundo, lo que queremos que el mundo vea de nuestra vida, o por ahí quizás, más profundo aún, lo que soñamos con llegar a ser en algún momento. Pero también es cierto de que el tiempo va pasando, los días van transcurriendo y hay muchas áreas de nuestra vida que vemos que están estancadas. Claro, a esto le podemos aplicar fe y decir, yo tengo fe de que esto va a cambiar. Y tener fe es algo positivo, tener esperanza es algo que viene de parte de Dios, es algo que Dios alienta en cada una de nuestras vidas. Pero también es cierto que la Escritura nos habla en el libro de Santiago, capítulo 2, de cómo debe ser esa fe, cómo debe ser la dinámica que tiene que mover esa esperanza que tenemos en lo profundo del corazón. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Y esto quiere decir que vos y que yo tenemos que tener fe, tenemos que tener certeza de que algo va a nacer en nuestra vida, de que algo va a cambiar. Tenemos que tener esa convicción profunda, pero que tenemos que actuar en relación a esto. Cuando en algún momento me tocó en mi vida estar desempleado, yo tuve fe de que iba a conseguir trabajo. Entonces hice lo siguiente, me arrodillé, busqué la presencia de mi Dios y dije, Señor, yo tengo fe de que vos me vas a proveer de un trabajo. Lo inmediato que hice fue salir a buscarlo. Transcurrieron poquitas cuadras, poquitos momentos y encontré mi trabajo. Ahora, esa fe que yo tenía depositada en Dios vino acompañada por la obra, vino acompañada con el hecho de levantarse a las 6 de la mañana, prepararse y salir a buscar este trabajo tan anhelado para mi vida personal. Muchas veces tenemos fe de que las cosas cambien, pero no tomamos iniciativas para que esta realidad nos encuentre de una manera diferenciada. Y es eso lo que dice el apóstol acá, y dice, la fe sin obra es muerta. La fe es perfeccionada por las obras. Vos y yo tenemos que ser gente de fe y al mismo tiempo gente de acción. Es esto lo que nos dice la Escritura al desafiarnos y decir, la fe debe ir acompañada de obras. Porque la fe es dinámica, es creciente, es activa. Y vos y yo tenemos que ver aquellas áreas de nuestra vida que están postergadas, que están estancadas, y tenemos que accionar una serie de mecanismos, creyendo en el Señor, creyendo que Él nos va a fortalecer en nuestra debilidad, pero también sabiendo de que hay algo que nos compete, hay algo que es nuestra responsabilidad, que vos y que yo vamos a poder avanzar para alcanzar aquel sueño tan anhelado. En el año 2004, la generación de básquet que tuvo la selección argentina fue lo que se llamó la generación dorada. No creo que haya existido tantos elementos individuales en una misma generación
que conformasen un equipo tan glorioso como fue aquel que fue campeón del oro olímpico en Atenas 2004. Sin embargo, muchos de nosotros que vimos aquellos partidos y veíamos cómo la selección argentina tenía un potencial muy claro y a ojos de todo el mundo se soñaba y se creía de que podíamos ser campeones del mundo y podíamos ser campeones olímpicos, ¿sí? Claro, esto pasó hasta los cuartos de final. En los cuartos de final, la Argentina enfrentó al local, a Grecia. El estadio estaba que desbordaba, 20.000 griegos gritaban a coro por su selección local. Cada equipo, cada vez que juega de manera local, potencia su desarrollo, su potencial como equipo, y es por eso que Grecia aumentó su fuerza y el equipo argentino estaba trabado. El equipo argentino no podía anotar. Pasaron más de 4 minutos durante el tercer cuarto, que ya estaba por finalizar, que la Argentina no podía encestar un tiro al arco. Claro, uno miraba esto y dice, pero ¿cómo puede ser? Tenemos quizás los mejores jugadores. No solamente tenemos uno o dos, tenemos muchos. Venimos peleando contra un equipo local, pero inferior. ¿Cómo puede ser que no podamos avanzar, que no podamos vencer, que no podamos conquistar? En el banco de los suplentes se encontraba uno de los jugadores que menos rodaje había tenido, no solamente en esa Olimpiada, sino en todo el proceso previo. El nombre de él era Walter Herrmann, ¿sí? Era una persona que no estaba en los planes de nadie. Es más, él cuenta en una entrevista que él se pasó toda la Olimpiada entrenando, desgastando su cuerpo de manera intensa, haciendo pesas, haciendo natación, aún los días de partido, porque sabía que no iba a jugar. Sabía que no tenía lugar en ese equipo de estrellas que la selección argentina tenía. Así que se estaba preparando físicamente porque él tenía que volver a España. Iba a empezar la temporada con su equipo allá en Málaga. Él se entrenaba, pero en algún momento él miraba el partido desde afuera y él veía que la selección estaba estancada. Que no había manera, que había que cambiar la actitud, que algo tenía que revolucionarse porque de la manera que se venía jugando, ya estaban abajo en el tanteador y iba a terminar de la misma manera. El mejor equipo iba a terminar eliminado por falta no de recursos, sino de actitud. En algún momento el director técnico de aquella generación, Rubén Mañano, agarró y lo llamó, le dijo, Walter, vení. Él mismo se sorprendió porque no había tenido casi minutos y lo mandó en el peor momento a la cancha. Todos recuerdan, si ustedes son amantes del básquet, en mi caso personal yo vengo de Mar del Plata, una ciudad con mucha historia de básquet, con muchos campeones, ¿sí? Y entonces entró Walter Herrmann ahí y irrumpió en la cancha. Empezó a tomar una serie de decisiones ofensivas. Todo lo que hizo fue de costa a costa, todo lo que hizo fue vertical, todo lo que hizo fue ofensivo, porque tenía una meta muy clara, cambiar el rumbo del partido. En escasos segundos metió 6 puntos, agarró unos rebotes, estableció una defensa férrea, al punto que sus compañeros se motivaron y años después todos reconocieron que a causa de la inyección que Walter Herrmann le dio, el equipo levantó y terminó ganando aquel partido. No solamente aquel partido, en la semifinal le ganó a Estados Unidos y la final triunfó sobre Italia. Ahora, todo el mundo coincide que aquel partido estaba perdido, que el oro olímpico nunca hubiera llegado a la Argentina sin la inclusión de Walter Herrmann, sin la inclusión de aquel hombre que por ahí no estaba en los papeles de nadie, pero que entró muy determinado a tomar decisiones ofensivas en cuanto al juego, y lo que era un juego chato, lo que era un juego estático, lo que era un juego netamente nulo, pasó a convertirse en una máquina arrolladora y se llevaron por delante a Grecia y a los 20.000 asistentes de aquella noche. Eso es fe en movimiento. Tenía una idea, sabía que podía hacerlo, pero activó de él el máximo posible. Quizás no era el de mayor recurso, quizás no era el más talentoso, pero él creyó firmemente de que algo podía cambiar en esa realidad estancada en el partido. Así es en nuestra vida. Muchos de nosotros tenemos muchas áreas que están estancadas y quizás tenemos esperanza y decimos, no, en algún momento algo va a cambiar y voy a alcanzar mi sueño. Pero déjame decirte que si vos y yo no metemos manos a la obra, va a ser difícil que esto cambie. Porque la fe sin obra es muerta. Dios te hizo capaz. Dios te hizo una persona útil. Vos y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Hay algo en nosotros que pertenece al Creador. Por lo cual cuando Dios nos creó, nos puso en el huerto y automáticamente le dijo a Adán, sojuzgar el huerto, sojuzgar sobre toda la faz de la tierra. Dios hizo al hombre capaz, Dios hizo al hombre competente, y es por eso que hay responsabilidades en nuestra relación con Dios que son de Él y hay otras que son nuestras. Es por eso que me gusta esta historia de Walter Herrmann, un hombre determinado, un hombre que empezó a tomar decisiones ofensivas en un juego estancado. Hay una historia en la Biblia que quiero contarte y se encuentra en el libro de Marcos. Quiero invitarte, ahí donde estás, a que tomes tu Biblia y lo abramos juntos en el Evangelio según Marcos, capítulo 5, versículo 27. Marcos, capítulo 5, versículo 27, cuenta la historia de la mujer del flujo de sangre. Una historia conocida, una historia que narra el sufrimiento de una persona marginada socialmente. Vamos a leerlo juntos. Dice así: cuando oyó hablar de Jesús, la mujer vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, pensaba, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo que estaba sana totalmente de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que poder había salido de él, volviéndose hacia la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestidura? Sus discípulos le dijeron: ves que toda la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, queda sana de este azote. Esta historia es una historia maravillosa. ¿Por qué? Porque nos narra el episodio clásico en la vida de Jesús. Jesús andaba por las calles, Jesús andaba por las aldeas y las multitudes se agolpaban porque sabían quién era él. Sabían que era un hombre que hacía grandes prodigios. Algunos creían que era un profeta, otros creían que era el Hijo de Dios, algunos creían que era alguna reencarnación de uno de los antiguos poderosos, pero todo el mundo sabía que el poder de Dios estaba con Jesús para sanar. Esta mujer había escuchado de Jesús. Ella sabía que Jesús tenía el poder para terminar con la enfermedad que le había aquejado durante muchísimos años. La Escritura nos cuenta en otro episodio, en otro evangelio, que ella había gastado todo su dinero tratando de encontrar la cura a este flujo que padecía en sangre en su cuerpo. Sin embargo, nada había funcionado. No había una solución para su problema, por lo cual esto le impedía muchas cosas en su vida cotidiana. Esto lo entendemos cuando vamos al libro de Levítico. El libro de Levítico nos habla de leyes sanitarias que se debían aplicar a rajatabla. Y esta mujer estaba impedida por ese flujo de sangre, por lo cual eso la convertía en una mujer inmunda. Nadie podía acercarse hacia ella. Ella no podía tocar a nadie. Cualquier artefacto que tocase quedaba inmundo automáticamente y debía ser purificado hasta la noche. Por lo cual, la vida social de esta mujer era una vida de marginación. Era una persona que estaba apartada, que había hecho todo lo posible, pero sin embargo nada había podido darle alivio de ese azote que sufría en su cuerpo. Sin embargo, en algún momento de la historia, Jesús pasa por donde ella vivía. Así como hoy, Jesús puede estar pasando por medio de este video y llegando a tu vida. Es importante que vos y que yo prestemos demasiada atención y empecemos a ver de que Jesús puede ser aquel que nos libre de toda angustia, que nos libre de todo problema que nos viene afligiendo hace tantos años. Esta mujer dijo en sí misma: si yo me voy a meter valientemente entre la multitud sin que nadie lo sepa, porque obviamente como era una persona que era considerada inmunda, nadie se quería acercar a ella, por lo cual era prohibido que ella se metiese entre la multitud. Sin embargo, ella se acercó, se metió valientemente, aun cuando pudo haber sido marginada, cuando pudo haber sido expulsada de aquel lugar, se metió y por detrás, dice la Biblia, tocó el manto de Jesús. Al instante su fe tuvo recompensa.
Porque no fue el acto simplemente simbólico de tocar el manto de Jesús, sino fue la fe en acción. Ella tenía fe en Jesús y el accionar fue acercarse por detrás y tocar el borde de su manto. Dice la Escritura que al instante la fuente se secó y Jesús se dio cuenta y dijo: ¿quién me tocó? Los discípulos, que no entendían mucho del asunto, decían: Maestro, todo el mundo te toca. Porque donde Jesús se movía, las multitudes venían sobre él y todos tocaban sus vestidos, todos tocaban su barba, todos tocaban sus cabellos, todo el mundo quería tocarlo. Pero esta mujer no simplemente lo tocó, sino que accionó su fe. Él dijo: no, poder salió de mí. Muchos me tocan de manera natural, pero hay alguien que me tocó con fe. Hay alguien que me tocó creyendo que el que me envió tenía poder para restaurarla. Y ahí la mujer, temblorosa porque sabía que Jesús se le revelaban todos los misterios y no había nada escondido en el corazón de nadie que él no pudiese saber, cuando él estaba mirando, se acercó temblorosa y con temor. Y muchas veces nos pasa eso con el Señor. Nos acercamos creyendo de que quizás Él nos va a retar, nos va a castigar. ¿Por qué? Porque hay pecado en nosotros, porque hay errores en nosotros, porque hay equivocaciones en nuestra trayectoria, en nuestra vida. Y nos acercamos a Él teniendo la imagen incorrecta, la imagen que nos enseñó la religión, la imagen equivocada que han proyectado muchas personas, llamándose hijos de Dios, pero viviendo una vida religiosa, una vida dura, por lo cual quizás vos y yo tengamos una concepción diferente de lo que Jesús es. Sin embargo, cuando esta mujer se pone en evidencia y dice: Jesús, fui yo. Yo fui aquella persona que te tocó por detrás. Jesús le responde y le dice: hija. Qué importante, mis hermanos queridos, el hecho de saber de que somos hijos de Dios. Y que cuando nos acercamos a Dios, Él nos responde como lo que somos. Nos dice: hijos. Hijo, tu fe te ha salvado. Jesús respalda esa aventura que esta mujer se lanzó a hacer. Jesús dice: muy bien, fuiste valiente, te lanzaste, tocaste el manto, en el medio de la multitud, en el medio del rechazo, en el medio quizás del temor, de la inseguridad personal, te lanzaste y tocaste el manto, por lo cual tu fe te ha sanado. Y le dice después: ven paz. Siempre que vos y que yo nos acerquemos a Jesús, nos vamos a ir sanados, nos vamos a ir restaurados, nos vamos a ir confortados, nos vamos a ir con un sentimiento de amor, de cobertura, de pertenencia, porque Jesús nos dice: hijo, tu fe va a ser premiada. Lo que estás haciendo no es en vano, lo estoy mirando y voy a darte tu justa retribución. Esta mujer tomó una decisión ofensiva con su realidad. Podría haberse quedado lamentando, podría haber sido parte de los muchos que se quejan de la vida, de aquellos que tienen autocompasión continua sobre sí mismos, aquellos que caen en un cuadro de depresión y que quizás nunca más se pueden volver a levantar, aquellos que viven en queja, en rencor, en odio, diciendo: ¿por qué me pasa lo que me pasa? Esto es injusto. La enfermedad que afligía a aquella mujer era una enfermedad muy fuerte, porque ella no iba a poder tener hijos jamás, ella no iba a poder vivir en comunidad jamás, ella, a causa de ser inmunda, no iba a poder tener comunión en la sinagoga, comunión en el templo de Jerusalén, por lo cual hasta su relación con Dios estaba rota, porque era imposible que ella pudiese entrar en un lugar, porque estaba prohibido. Levítico, la ley, lo prohibía explícitamente, marcaba cómo la mujer menstruosa tenía que estar apartada de la comunidad. Esta mujer, cuando agotó todos sus recursos naturales, todos sus recursos en su mente, decidió tomar una decisión. Dijo: me la voy a jugar. Voy a ir una vez más a ver qué pasa con mi vida. Yo sé que Jesús va a hacer algo. Yo sé que Jesús tiene el poder para terminar con esto. Me encanta esta historia porque narra justamente la crónica de una mujer muy valiente. La crónica de una mujer que arriesgó absolutamente todo y que recibió su justa premiación. Mis hermanos queridos, vos y yo tenemos que tomar las riendas de nuestra vida, identificar cuáles son las áreas de nuestra vida que están postergadas, que están estancadas, que están sin crecimiento y empezar a actuar de manera que las cosas cambien.
Tener fe que el Señor va a restaurar el matrimonio, pero empezar a hablar bien del marido, empezar a hablar bien de la esposa, empezar a ser cariñoso. Tener fe de que Dios va a proveer un trabajo, pero salir a buscarlo. Pero capacitarnos para que seamos personas aptas, porque el trabajo no se pide, el trabajo se ofrece. Usted tiene que saber hacer algo para que lo tomen en cuenta. Tener fe de que la relación con nuestros hijos va a ser mejor, por lo cual vamos a empezar a dedicarle más tiempo. Vamos a empezar a tomar decisiones ofensivas en nuestro problema. Vamos a ir hacia adelante, vamos a irrumpir en este juego y vamos a avanzar sobre el tanteador. Hace muchos años atrás yo tenía una empresa de mantenimiento de edificios. Y uno de los empleados, de los compañeros de trabajo que teníamos en aquel lugar, era un chico muy querido por mí. De hecho, todavía lo es, ¿sí? Pero él tenía un grave problema con las drogas. Así que yo siempre le hablaba, le decía, hermano, el Señor te quiere restaurar, el Señor te quiere sanar, el Señor quiere librarte del poder de las drogas te limitan, las drogas te empobrecen, las drogas te van a dejar marginado socialmente, las drogas te van a enfermar. Tu expectativa de vida no va a ser buena. Y una y otra vez hablábamos, y era una persona responsable, una persona trabajadora, el más capaz de todos nosotros. Sin embargo, tenía un problema pronunciado en ese lugar y no podía vencer. De un día para el otro, sin previo aviso, desapareció. Y no supimos más de él. Lo buscamos por los distintos lugares y nunca más lo pudimos encontrar. Hasta que pasados 4 meses de buscarlo intensamente, con uno de mis compañeros de trabajo decidimos ponernos a orar. Decidimos ponernos a clamar al Señor para que el Señor nos diese alguna respuesta. Que supiéramos simplemente de que Él estaba bien. Que supiéramos que estaba con vida y que su vida continuaba quizás en otra ciudad, no lo sabíamos porque no era de nuestra ciudad, era de otro lugar, pero que estaba bien y estaba sano. Esa misma semana lo vuelvo a encontrar en la calle. No estaba en la ciudad, se había internado en un lugar de rehabilitación. 4 meses estuvo internado en una granja y pudo salir de las drogas. Eso es una decisión ofensiva. Identificar el problema, las drogas, y tomar la determinación de cambiar. Fue y se internó. Lo recibimos nuevamente y era una persona transformada, cambiada, porque el lugar donde había sido rehabilitado no solamente rehabilitaban de las drogas, sino que también era un lugar cristiano. Así que lo habían ministrado, lo habían libertado, le habían enseñado la palabra y era otra persona totalmente distinta. Porque cuando vos y yo nos encontramos con el Señor, nuestra vida cambia, nuestra realidad mejora, la bendición viene sobre nosotros y todo sale bien. Mis hermanos queridos, en este tiempo quiero animarte con estas historias, 3 totalmente distintas: el deporte, la palabra y la vida diaria. Personas que tomaron decisiones sobre su afección, sobre su enfermedad, sobre su problema, sobre su adicción, y que sus vidas fueron transformadas. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta. Quiero animarte en este tiempo más que nunca, para que vos y que yo volvamos a la fuente de sabiduría, volvamos a la presencia del Señor, volvamos a Jesús, porque Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la autoridad para hacer lo que no hemos podido hacer. Y decir, Señor, yo me comprometo con vos y quiero que mi realidad cambie, quiero ponerte al control de todas las áreas de mi vida, para que no haya en mí zona estéril, para que no haya en mí zonas muertas, para que no haya en mí lugares sin crecimiento, para que yo sea una persona fructífera, bendecida y que pueda dar testimonio de tu mano de poder, de tu mano de amor y de misericordia continua en mi vida. Que yo pueda ir a tu presencia y vos me recibas como un hijo y me digas, tu fe te salvó, anda en paz. Siempre que salimos de la presencia del Señor, salimos en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que va a gobernar nuestros corazones y va a darnos lo que no podíamos lograr hasta este momento. Quiero orar por tu vida, quiero que cierres tus ojos, que levantes tus manos y que le digas, Jesús, así como la mujer con el flujo de sangre, yo voy a tu presencia. Señor, quizás tenga temores en mi interior, quizás tenga situaciones en mi vida que no he podido cambiar por muchos años, pero yo sé que vos tenés el poder. Quizás hoy no estés en carne como estuviste en aquellos años, pero tu mano no se ha cortado para salvar, Señor. Tu oído no se ha grabado para oír, Padre, y tu poder sigue vigente en nuestras vidas. Y es por eso que yo oro, Padre, por cada persona ahora en el nombre de Jesús,
cada persona, Señor, en enfermedad, Padre Santo. En el nombre de Jesús, que la sanidad, Señor, llegue a sus vidas, Padre. Que ellos pongan en ti esperanza, Padre, porque en ti está el poder para sanar, en ti está el poder para libertar, Señor, en ti está el poder para cambiar toda realidad, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo los bendigo para la victoria, Padre, y te doy gracias, Padre, porque así va a ser, Padre, y con mis ojos lo voy a ver, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te siga hablando y te siga desafiando un nuevo tiempo en su presencia. Dios te bendiga. Amamos tu presencia.